Mi esposo me fue infiel, y la amante pagó el precio completo. Nunca imaginé que la palabra traición pudiera sentirse tan física. Como un golpe. Como un frío que sube por la espalda y paraliza todo el cuerpo. Una piensa que va a llorar, o gritar, o derrumbarse, pero no. Lo que sucede primero es silencio. Un silencio tan profundo que uno puede escucharse el alma quebrándose. Mi nombre es Aubrey, tengo 34 años, y viví 10 años creyendo que mi matrimonio con Marlon era estable, seguro, construido sobre cimientos sólidos. Vivimos en Carolina del Norte, un estado donde la gente todavía cree en la familia, en el compromiso, en los valores, y donde, irónicamente, existe una ley antigua que permite demandar a quien destruye un matrimonio. Una ley que jamás pensé que necesitaría, hasta que la vida me obligó a mirarla con otros ojos. Todo empezó con algo pequeño. Siempre empieza así. Marlon empezó a llegar más tarde de lo habitual. No era extraño, trabajaba como supervisor de logística en una compañía grande, horarios irregulares, viajes ocasionales. Pero había algo distinto ahora. Algo que no era trabajo. Lo noté en su forma de entrar a la casa, el olor a un perfume que no era mío, el brillo raro en los ojos, esa energía adolescente que no tenía desde que empezamos a salir hace más de una década. Pero me repetí que estaba exagerando. La primera vez que la escuché por teléfono, ni siquiera supe su nombre. Solo escuché a Marlon susurrar algo en la cocina mientras yo estaba en el pasillo, mirando de lejos. Su voz era más suave, más liviana, casi emocionada. No puedo hablar ahora, ya te dije que hoy no puedo. Clic, terminó la llamada cuando me vio. Intenté sonreír. Intentó devolverme la sonrisa. Ninguno lo logró. Luego comenzó a vestir mejor. A arreglarse la barba. A cambiar la camiseta vieja por camisas nuevas. A cargar el celular consigo incluso para ir al baño, algo que jamás había hecho antes. Yo sabía. El cuerpo siempre sabe antes que la mente se atreva a aceptar. Pero la confirmación llegó una tarde absurda, una de esas en las que solo quieres llegar a casa, quitarte los zapatos y olvidar el mundo. Marlon dijo que pasaría la noche en la oficina por una auditoría interna. Yo decidí llevarle comida, como una buena esposa que se preocupa. Nunca imaginé que ese acto simple sería el detonante de mi nueva vida. Cuando entré al estacionamiento privado de su trabajo, vi su camioneta. No estaba solo. Una mujer bajó del asiento del pasajero. Una mujer joven, con el cabello oscuro, una falda corta y una blusa que no dejaba nada a la imaginación. Reía mientras se arreglaba el cabello en la ventanilla. Y luego, él bajó. Marlon. Mi esposo. Sosteniéndole la cintura. Mi mundo se detuvo. Literalmente. Sentí que mis manos se soltaban del volante. Que el aire dejaba de entrar. Ella se inclinó hacia él, le dijo algo al oído, y él sonrió de una manera que hacía años no me dedicaba. Quise salir del carro. Quise gritarle en la cara, quise correr. Pero no podía moverme. Lo único que hice fue observar cómo desaparecían dentro del edificio, juntos, sin imaginar que yo estaba allí, viendo cómo mi matrimonio se caía como un castillo de arena. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala, viendo las sombras moverse en las paredes. Cuando Marlon llegó a las 7 de la mañana, el olor a perfume ajeno me golpeó otra vez. Ni siquiera trató de ocultarlo. ¿Estuviste en la oficina? Pregunté, con la voz más firme de lo que sentía. Él dudó un segundo. Un solo segundo. Y ese segundo lo delató. Sí. Claro que sí. Cerré los ojos, tragando las lágrimas. No dije nada más. Porque en ese momento comprendí algo. No necesitaba pelear. No necesitaba arruinarme la dignidad. No aquí. No así. No cuando vivíamos en el único lugar de todo el país donde una esposa traicionada podía demandar no solo al marido, sino también a la amante. Y hacerlos pagar. No emocionalmente. Legalmente. Financieramente. Públicamente. Si había algo que siempre me caracterizó, era mi memoria. Y la de esa mujer. La de esa risa que escuché. No se me iba a olvidar.
No sabía todavía su nombre. No sabía dónde trabajaba. No sabía quién era. Pero la iba a encontrar. ¿Y cuándo lo hiciera? Cuando tuviera las pruebas en mis manos. Ninguno de los dos, ni Marlon ni ella, iba a volver a levantarse sin sentir el golpe de la mujer de la que se estaban burlando. Actualización 1. No confronté a Marlon esa mañana. Sería inútil. Él mentiría. Yo gritaría. La conversación terminaría con él saliendo por la puerta, necesitando espacio, mientras yo quedaba hecha pedazos en el sofá. No. Ya no iba a ser la esposa desesperada que ruega, que persigue, que se aferra a alguien que no la quiere. Si él había elegido destruir nuestro matrimonio, entonces yo elegiría cómo se caería. El primer paso fue descubrir quién era ella. Y como toda amante imprudente, ésta había dejado rastros. Lo primero que hice fue revisar el historial de compras conjuntas de la tarjeta de crédito que ambos usábamos. No buscaba regalos, buscaba patrones. Restaurantes nuevos. Gasolineras fuera del trayecto. Compras duplicadas en horas donde él decía estar en la oficina. Y allí estaba, un cobro reciente, repetido varias veces, en una cafetería a 15 minutos del trabajo. Un nombre que no conocía, Hillside Brew Co. Fui. Era una cafetería pequeña, boutique, llena de universitarios y trabajadores remotos con laptops abiertas y audífonos. Me senté cerca del ventanal, con un café que ni siquiera quería, y observé. No sabía exactamente qué buscaba, pero sí sabía que los lugares que se convierten en rutina, también se convierten en escenario. Regresé 3 días seguidos, a distintas horas, fingiendo leer, fingiendo escribir correos. Nada. Solo ruido de fondo y gente anónima. Hasta el 4.º día. Ese día, a media tarde, el aire cambió. Vi una silueta que reconocí antes de ver el rostro, la forma de caminar, la chaqueta, la manera en que acomodaba las llaves en la mano. Marlon. Entrando a la cafetería como si fuera su segunda casa y no venía solo, venía con ella. Cabello oscuro, blusa ajustada, falda corta, sonrisa encantada. La misma que había visto bajarse de su camioneta en el estacionamiento de la empresa. Se sentaron en una mesa del fondo, como si tuvieran el lugar asignado, ella se inclinó hacia él, tocándole el brazo, él sonrió de la misma manera que vi días atrás. Mi corazón quiso salirse del pecho, pero mi rostro no se movió, no podía arruinarlo con una escena, no todavía. Me levanté y caminé al mostrador con mi vaso casi vacío. Perdón, le dije a la barista, con la voz más casual que pude, creo que se me olvidó el nombre que puse en el pedido. ¿Me podrías decir cuáles son los últimos que salieron? Ella miró la pantalla de la caja con la naturalidad de quien no imagina que va a cambiarle la vida a alguien. Claro, dijo. A ver, aquí tengo un Mark, un Yes, un Savannah. El nombre me taladró la mente. Savannah. Como si mi cerebro necesitara algo a lo que aferrarse para dejar de temblar. ¿Savannah? Pregunté, repitiéndolo como quien solo siente curiosidad. La barista sonrió y señaló discretamente hacia el fondo, sin malicia. Sí, ella, viene casi todas las tardes con el mismo tipo, siempre se sientan en esa mesa. Creo que él es su jefe o algo así, él siempre paga. Mi estómago se hizo un nudo. ¿Pareja? Pregunté, fingiendo ligereza. La barista se lo pensó, se comportan como tal, pero ella usa anillo, así que quién sabe. Reí por cortesía, por fuera, por dentro, me estaba incendiando. Regresé a mi mesa y fingí revisar el celular, pero solo miraba de reojo, lo vi al inclinarse para mostrarle algo en la pantalla, la vi a ella tocarle la mano y dejarla ahí un segundo más de lo normal, vi cómo el mundo se encogía a su mesa mientras el mío se desmoronaba en silencio. Esperé a que terminaran. Esperé a que salieran. Esperé a que subieran a la camioneta. Y los seguí. No pegados, no de cerca, desde una distancia prudente, como una sombra. No fueron a un hotel. No fueron a un restaurante. No fueron a la oficina. Fueron a una casa. Su casa. Un pequeño apartamento en un edificio discreto, modesto, perfecto para no levantar sospechas. Lo vi bajar del vehículo, abrirle la puerta, tomarla de la cintura y entrar con ella como si fuera su esposa,
como si yo nunca hubiera existido, como si nuestra casa, nuestras fotos, nuestra historia, fueran un estorbo que se quitaba de encima al cruzar esa puerta. Me quedé allí, en el auto, inmóvil, viendo cómo la puerta se cerraba tras ellos. Ese fue el momento exacto en el que dejé de ser una esposa decepcionada y me convertí en una mujer en guerra. Fui a casa y empecé a imprimir todo lo que tenía. El historial de compras, los horarios, los mapas de ubicación, las fotos del estacionamiento del trabajo, las veces que su tarjeta aparecía en Hillside Bruce o en horario de oficina. Las fechas y horas donde mintió. Y una declaración detallada con mi testimonio. Al día siguiente, fui a una firma legal especializada en alienación de afecto y relaciones carnales ilícita. En Carolina del Norte, estas 2 demandas eran mis armas. Las únicas que podía usar sin tocarlo, sin gritar, sin rogar. La abogada leyó mis papeles en silencio. Luego me miró con la expresión de alguien que sabía exactamente lo que tenía que hacer. Tienes un caso sólido, Aubrey, muy sólido. ¿Y qué necesito hacer ahora? Pregunté con la voz más firme de mi vida. Solo una cosa, dijo la abogada. Me deslizó un documento. Firmar. Tomé la pluma. Mi mano temblaba, pero no por miedo, sino por determinación. Cuando la tinta tocó el papel, sentí algo dentro de mí resurgir. No era venganza ciega, no era odio vacío. Era justicia, eran años de ignorancia, de descuido, de sacrificio unilateral, era yo reclamando lo que jamás debió arrebatárseme. Pero la abogada agregó algo antes de despedirme. Aubrey, cuando él reciba esto, no va a reaccionar bien. No me importa. Y la amante, ella va a intentar negociar en privado, llorar, suplicar. Tampoco me importa. Ella me miró con un respeto que no había visto en años en los ojos de nadie. Prepárate, esto no va a destruir solo su romance. Pausa. Esto va a destruirlo todo. Salí del edificio legal sin mirar atrás. Lo que no sabía era que esa misma tarde, Marlon iba a llegar a casa. Con una noticia que cambiaría el rumbo del plan, una noticia que, por un momento, me hizo dudar de si quería vengarme o salvar lo poco que quedaba. Actualización 2. Marlon llegó esa tarde con una urgencia que no correspondía a un hombre arrepentido, sino a un hombre desesperado. Escuché cómo estacionaba demasiado rápido, cómo cerraba la puerta con un golpe seco, y cómo sus pasos eran pesados, casi torpes, como si viniera cargando un peso invisible. Entró a la casa sin saludar, sin su típico «¿Cómo estuvo tu día?», sin fingir normalidad. Traía miedo en los ojos. Aubrey, dijo apenas cruzó la puerta. Necesito hablar contigo, es serio. Yo no respondí. Estaba sentada en la mesa del comedor, con las manos juntas, la carpeta negra escondida en el cajón a mi derecha. Mi expresión era neutra, demasiado neutra para ser casual. Él me miró durante unos segundos, y algo en su rostro se quebró. Tú ya lo sabes, ¿verdad?, murmuró. No contesté, pero tampoco aparté la mirada. Él respiró hondo, como quien se lanza a una piscina helada. Te he visto distinta, dijo. Desde hace días. Ya no me preguntas a qué hora vuelvo, ya no me llamas cuando salgo tarde, ya no discutes cuando digo que tengo reunión, ya no, tragó saliva, ya no intentas arreglar nada. Solo, estás en silencio. Se frotó la frente. Hoy revisé la app del banco en la oficina y vi que el último acceso no fue mío. Tú casi nunca revisas eso, vi que abriste la sección de movimientos recientes, vi que los cargos de la cafetería ya estaban marcados como revisados. Alzó la vista hacia mí. No soy estúpido, Aubrey, sé que conectaste los puntos. Sé que, ya no puedo mentirte. Guardé silencio. Dejé que esa verdad le pesara en la lengua. Él desvió la mirada, como si el piso fuera más fácil de enfrentar que yo. Algo está pasando, continuó. Y necesito que me escuches. No hice ningún gesto, pero él tomó ese silencio como permiso. Savannah, su voz tembló apenas al decir su nombre. Savannah me amenazó. Mis manos se cerraron bajo la mesa, donde él no podía verlas. Terminé con ella hoy, añadió, apresurándose. Le dije que no podíamos seguir, que era un error, que tenía que enfocarme en mi familia, y ella explotó.
Dijo que no se iba a quedar callada, que iba a hablar con recursos humanos, que iba a decir que yo la manipulé, que me iba a hundir. Hizo una pausa, respirando agitado. En la tarde, antes de salir, me llegó un correo de recursos humanos, una reunión privada, el lunes. Sin detalles. Sin explicación. Se llevó las manos a la cara. Aubrey, creo que ella va a decir que yo la acosé. No dije nada. Lo dejé escuchar sus propias palabras. Si eso pasa, lo pierdo todo, continuó. El trabajo, el seguro, la jubilación, el historial profesional. Todo. Nadie va a creerle al supervisor si una asistente dice que la presionó. Por fin hablé. Puedes empezar por decirme la verdad, completa. Él levantó la vista, pálido. Estuve con ella, admitió al fin. Lo sabes, ya lo sabes. Solo, no sabía cómo decirlo sin perderlo todo. Mi corazón ya había sangrado cuando me enteré, aquí solo quedaba la estructura. No fue algo planeado, intentó justificar. Empezó como tonterías, coqueteo, mensajes. Yo me sentía solo, desconectado de ti, y ella estaba ahí, siempre sonriendo, siempre disponible. Se detuvo. Me dejé llevar, fui un cobarde. Fuiste infiel, corregí. No hace falta adornarlo. Él cerró los ojos. Terminé con ella, repitió. Pero ahora ella me quiere destruir. Y lo único que tengo para demostrar que no fue acoso es, me miró con desesperación, eres tú. Hubo un silencio pesado entre nosotros. ¿Por qué vendrías a mí? Pregunté. ¿Después de lo que hiciste? Porque tú eres la única que puede ayudarme, respondió sin dudar. Me conoces, sabes que jamás he obligado a nadie a nada, si recursos humanos te llama, si alguien te pregunta, tú puedes decir que yo no soy ese tipo de hombre, que no soy un depredador. Necesito que estés de mi lado en esto, no quiero perderlo todo. Ya perdiste algo, dije. Me perdiste a mí. Él tragó saliva, pero no lo negó. Solo siguió hacia su objetivo. Aún así, yo quiero intentar salvar lo que se pueda. Quiero quedarme en esta familia. Quiero, se le quebró la voz. No quiero que los niños me vean como un monstruo. Ahí estaba. Su miedo. Su ego. Su carrera. Su imagen ante los niños. ¿De verdad quieres seguir en esta familia? Pregunté, sin suavizar el tono. Sí, respondió sin pensarlo. Haré lo que sea. Lo miré unos segundos. Y entonces dije. Perfecto, yo también necesito algo. Él se tensó. ¿Qué cosa? Saqué una carpeta distinta, no la negra. Una que había preparado con ayuda de la abogada. Quiero que me firmes una declaración, dije. Donde admites la relación extramarital con Savannah. Con fechas, lugares, duración aproximada, y dejas por escrito que ella sabía que estabas casado. Su respiración se cortó. Aubrey, ¿por qué? Para protegerme a mí, respondí, sin rodeos. Para proteger a los niños, y para asegurarme de que ninguno de los dos inventa una versión que me deje a mí como la loca, la negligente, la culpable. Si esto escala en la empresa, yo no pienso ser un daño colateral más. Él bajó la mirada hacia la mesa. ¿Y si no firmo? Preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Entonces no puedo ayudarte cuando recursos humanos te llame, dije. No voy a mentir por ti, no voy a protegerte solo con mi palabra si tú no eres capaz de poner la tuya por escrito. Hubo un silencio largo, pesado, doloroso. Al final, su miedo habló por él. Está bien, susurró. Lo firmaré. Se levantó despacio, con los hombros vencidos. Voy a darme una ducha, dijo. Necesito pensar qué voy a decir el lunes. Lo vi subir las escaleras, arrastrando los pies como un hombre que sabe que el suelo que pisa ya no le pertenece. Cuando el sonido del agua de la ducha empezó a llenar la casa, abrí el cajón y saqué la carpeta negra. Coloqué arriba de todo la copia del documento que él acababa de aceptar firmar. Mi arma, mi protección, mi seguro legal. Fue en ese momento cuando el teléfono vibró sobre la mesa.
Un número desconocido. Un mensaje corto. Aubrey, por favor. Soy Savannah, solo quiero hablar contigo. No sabía que él estaba casado. No me destruyas, te lo ruego. La leí una vez. 2 veces. Y por primera vez desde que todo comenzó. Sonreí. Porque ahora no solo era mi esposo el que estaba acorralado. La amante también tenía miedo. Y la guerra, esta vez, se iba a jugar con mis reglas. Actualización final. Savannah llegó el domingo por la mañana. No con arrogancia. No con maquillaje perfecto y sonrisa de asistente coqueta. Llegó destruida. Golpeó la puerta 3 veces, rápido, como si el tiempo no estuviera de su lado. Cuando abrí, la encontré temblando, ojos hinchados, cabello enredado, manos apretadas contra el pecho como si sostuviera algo roto. Aubrey, por favor, dijo, necesito hablar contigo. No la invité a entrar. La observé desde el marco de la puerta, sin parpadear. Ella respiró hondo, tragó saliva y balbuceó. Yo, no sabía que él estaba casado, no quería hacerte daño. La miré como se mira a alguien que subestima tu inteligencia. Savannah, dije con calma. Tu oficina está llena de fotos de los empleados, la suya también, tiene un anillo en todas y un portavasos con mi nombre en la estación de descanso. No digas que no lo sabías. Ella se derrumbó, la máscara se le cayó por completo. Por favor. Recursos Humanos me llamó. El lunes quieren reunirse conmigo también. Yo creo que él dijo que lo acosé, y están investigando todo, yo no puedo perder mi trabajo, no puedo, no tengo a dónde ir. Ahí estaba. El miedo real. El auténtico. El que no finge. ¿Quieres entrar? Pregunté, esta vez con una neutralidad que la confundió. Ella asintió rápido, casi con alivio. Entró y se quedó de pie, como si no se atreviera a sentarse. El aire estaba tenso. Yo no me moví. Savannah, comencé. Yo sé exactamente lo que hiciste, tengo fechas, lugares, recibos, mapas, testimonio y tengo algo que tú no esperas. Saqué la carpeta negra. La puse en la mesa. Ella se acercó con pasos cortos. ¿Qué es eso? Abrí la primera página. La declaración firmada de Marlon. Ella se tapó la boca. Las manos le temblaban. Él firmó eso, ¿para qué? Para protegerme, respondí. Y para hundirte cuando fuera necesario. No lo dije con crueldad. Lo dije como quien enuncia una verdad matemática. Savannah bajó la mirada, respirando entrecortado. Aubrey, te lo suplico, yo estoy en una situación terrible, me van a despedir, no tengo familia aquí, no tengo ahorros, yo nunca pensé que esto se saldría de control. Ignorancia no es inocencia, respondí. Tú entraste en un matrimonio ajeno, y en Carolina del Norte, eso tiene consecuencias legales, muy claras. Ella sabía lo que venía. Lo vio en mis ojos. En mis documentos. En la firma de su amante. ¿Vas a demandarme? Preguntó con voz rota. Ya lo hice, respondí. Y tú firmarás un acuerdo para evitar que el monto llegue al máximo permitido por ley. Sus piernas fallaron. Se dejó caer en la silla, cubriéndose la cara. Aubrey, por favor, no puedo, yo no tengo dinero, no puedo pagar eso. Entonces aprenderás a vivir con deuda, respondí, firme. Porque te metiste en la vida equivocada. Y en mi estado, eso tiene precio. Saqué el acuerdo de conciliación. El que mi abogada redactó. El que aun siendo suave, equivalía a varios salarios suyos. Lo deslicé por la mesa. Puedes firmar esto, dije. O podemos ir a juicio con la declaración de Marlon. Con todo tu historial de mensajes, con sus encuentros y con los cargos compartidos en restaurantes fuera de horario. Ella tomó el bolígrafo con una mano que no dejaba de temblar. Aubrey, dijo antes de firmar. Él es un mal hombre, ambas fuimos víctimas suyas. No estamos hablando de él, respondí. Estamos hablando de ti, firma. Savannah firmó.
Cada letra fue una herida nueva en su ego. Cuando terminó, dejó el bolígrafo y se quedó allí, derrotada. Vete, le dije. Ella se levantó, caminó hacia la puerta. Y antes de salir, murmuró sin voltearse. Lo siento. No lo estás, respondí. Pero lo estarás cuando pagues. Cerró la puerta detrás de ella. 5 minutos después, Marlon entró por la misma puerta. Se cruzaron. No se hablaron. No se miraron. Él entró pálido, con el cabello mojado, aún en ropa de casa, claramente había salido solo a tirar la basura, y regresó al infierno. Yo estaba junto a la mesa, con la carpeta negra abierta. ¿Hablaste con ella?, preguntó, torpe, inseguro. Ese ya no es tu problema, ni tampoco el mío, respondí. Aubrey, tú dijiste que querías intentarlo, que si yo firmaba. Saqué otro documento. La separación legal definitiva. Y la solicitud de divorcio. Se lo puse enfrente. Marlon se quedó inmóvil. Como si hubiera recibido un disparo. ¿Qué es esto? Lo que sigue, dije. Lo inevitable. Lo correcto. Pero, yo pensé que podríamos salvar nuestro matrimonio. Lo miré, directo, sin piedad, sin lágrimas. No quiero salvar un matrimonio que tú destruiste con tus decisiones. Quiero reconstruir mi vida, sin ti. Él tragó saliva. Sus hombros cayeron. Su respiración se volvió un jadeo desesperado. Aubrey, por favor, ¿y los niños? Los niños merecen un padre que diga la verdad, respondí. No uno que use a su esposa de escudo para salvar su reputación laboral y que solo reaccione cuando vea que todo se desploma. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por favor, dame otra oportunidad. Ya la tuviste, respondí, levantando el bolígrafo. Pero le diste prioridad a alguien más. Él firmó. ¿Por qué no tenía opción? Porque el divorcio era su última consecuencia. Porque había perdido todo. Cuando su firma se secó sobre el papel, cerré la carpeta negra. Adiós, Marlon. Salí de la casa. No miré atrás. Meses después. Aquí un pequeño resumen de cómo terminaron las cosas. Hoy vivo en mi propio apartamento, pequeño pero lleno de luz. Duermo tranquila. Trabajo, respiro tranquila y mis hijos están bien. La demanda contra Savannah se resolvió en mi favor. La conciliación está firmada y la deuda, no solo moral, sino económica, es suya. El divorcio fue aprobado, Marlon perdió su reputación. Recursos Humanos encontró inconsistencias, la empresa lo reasignó a un puesto menor. Su salario cayó, su imagen también. Yo gané. No por venganza ciega. Sino por justicia. Porque en Carolina del Norte. Si destruyes un matrimonio, pagas el precio y no moral, sino económico. Historia 2. Mi esposa me engañó con el contratista, y todo terminó en desastre. Jamás imaginé que la destrucción de mi matrimonio comenzaría con un proyecto de renovación que ni siquiera pedí. Si alguien me hubiera dicho que mi vida iba a desmoronarse porque contraté a un contratista para arreglar unas grietas en la sala, habría pensado que exageraba. Pero así empezaron las grietas de verdad, no en la pared, sino en mi hogar. Me llamo Grant, tengo 2 hijos, y pasé años convenciéndome de que trabajar hasta el agotamiento era suficiente para ser un buen esposo y un buen padre. Mi esposa, Lauren, aunque yo siempre la llamé Laur, era el corazón emocional de la casa, la que cargaba con lo invisible, tareas escolares, citas médicas, cumpleaños, meriendas, uniformes. Yo llegaba tarde, agotado, siempre con el mismo discurso, lo hago por nosotros. Y cada vez que lo decía, ignoraba que lo nuestro ya empezaba a romperse. Todo explotó el día en que nuestra sala empezó a mostrar grietas en la pintura. La casa tenía sus años y yo llevaba meses diciendo que iba a arreglarla cuando pudiera. Pero el tiempo nunca llega para los que viven en piloto automático. Un compañero del trabajo me dijo que conocía a alguien experto, un contratista que hacía de todo, drywall, pintura, pisos, electricidad, plomería. Se llama Derek, me dijo. Es excelente y trabaja rápido. Acepté sin pensarlo 2 veces. Era práctico. Era barato. Era conveniente.
Nunca pensé que también iba a ser el principio del fin. Cuando Derek llegó la primera vez, Laura abrió la puerta antes de que yo pudiera presentarme. Él era de esos tipos que llenan el espacio, alto, brazos marcados, sonrisa fácil, voz profunda, el tipo de hombre que puede entrar a un hogar y hacerte sentir que ya ha estado ahí antes. Traía una cinta métrica colgando del cinturón, una camisa apretada manchada de pintura, y una confianza tranquilizadora que ahora sé que debió alertarme. ¿Grant?, dijo él estrechando mi mano con firmeza. Me contaron que necesitan ayuda con la sala. Sí, respondí. Mi esposa te muestra todo. Yo tengo que salir ya para el trabajo. Él sonrió. Mi esposa también. Y por alguna razón, esa sonrisa dual se me clavó en la mente. Cuando regresé esa tarde, Derek seguía ahí. Y no solo arreglando la sala, estaba en la cocina, sentado frente a Laura, tomando café y riendo como si se conocieran desde hacía años. Laura se veía distinta, despreocupada, animada, viva, un brillo en los ojos que no le veía desde hacía mucho. Derek dice que encontró un par de cosas más en la pared, me dijo ella. Nada grave, pero se puede arreglar rápido. Y él añadió, con naturalidad. Si quieren, puedo ayudar con otras cosas también, ya que estoy aquí. Ya que estoy aquí. Frase maldita. El proyecto que debía durar 2 días se alargó a 1 semana. Luego a 2. Cada día que yo regresaba a casa lo encontraba en una parte diferente del hogar, siempre con una excusa. Solo ajusté esta puerta. Me di cuenta de que esta base está suelta. Puedo pintar este cuarto si quieren. Y Laura siempre a su lado, hablándole, ofreciéndole agua, preguntándole cosas, como si él fuera la solución a todo lo que yo no tenía tiempo de hacer. Ella empezó a arreglarse más. A maquillarse sin razón. A preparar almuerzos que no hacía desde hacía años. Y cuando se lo servía a él, lo hacía con una sonrisa que no era para mí. Si comentaba algo, ella me decía, no seas paranoico, Grant. Es un profesional. No inventes cosas. Pero yo no inventaba. Yo miraba. Y sentir que tu hogar cambia sin que tú lo pidas, duele de una manera que no sabía que existía. El día que abrió mis ojos fue un jueves. Llegué más temprano a casa porque cancelaron una reunión. Entré sin hacer ruido porque tenía las manos llenas de bolsas del supermercado. Desde el pasillo escuché voces. Voces bajas. Cercanas. Me acerqué. Derek estaba de pie junto a Laura, cerca de la escalera, demasiado cerca para ser profesional. No deberías sentirte sola, le dijo él en voz baja. No con lo hermosa que eres. Ella bajó la cabeza como si quisiera esconderse dentro de sí misma. No digas eso, susurró. Alguien puede escucharnos. Mi corazón dejó de latir un segundo. Después regresó como un golpe. Solté una de las bolsas y ambos dieron un salto al verme. Llegaste temprano, dijo Laura, forzando una sonrisa demasiado rápida, demasiado débil. Derek se cruzó de brazos, como si nada de lo que yo había escuchado fuera grave. Estábamos revisando algo de la baranda, dijo él. ¿En voz baja? Pregunté. Él no respondió. Ella tampoco. Esa noche casi no dormí. Me quedé mirando el techo, pensando en mis hijos y en lo que sería de ellos si la verdad detrás de esas miradas y esos susurros era tan horrible como temía. Pensé en mi matrimonio. En lo que había sido. En lo que ya no era. En lo que estaba por venir. Y apenas 3 días después. Ya no tuve que imaginar nada. Porque abrí la puerta del cuarto de huéspedes. Y los encontré a los dos. Ellos dos. Juntos. Demasiado juntos. Y lo que vi esa tarde no lo voy a olvidar jamás. Actualización 1. Abrí la puerta del cuarto de huéspedes sin pensar, como quien busca un documento olvidado, pero lo que encontré allí no tenía nada que ver con papeles ni trabajo. Fue Derek, de pie a medio metro de Laura, ambos con el cabello desordenado, respirando rápido, como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado para esconder lo evidente. Ella tenía las mejillas sonrojadas, la mirada perdida y esa expresión de culpa que se reconoce al instante, incluso si nunca la has visto antes. Él fue el primero en hablar. Podemos explicar esto, dijo, dando un paso hacia mí. Yo levanté una mano. No te acerques, respondí, con una firmeza que salió de un lugar dentro de mí que no conocía. Laura intentó decir algo, pero la voz se le quebró en la garganta. Grant, no es lo que parece. ¿No? Pregunté, mirando el cuarto. Las sábanas arrugadas. Su perfume mezclado con la pintura de las paredes. La camisa de Derek sobre la silla,
como si ese fuera su cuarto y no el mío. Pues ayúdame a entender qué parece. Ella abrió la boca, pero se desplomó sobre la cama con las manos en el rostro, como si acabara de ver su reflejo por primera vez. Derek cruzó los brazos. Tenía la seguridad arrogante de un hombre que cree tener el poder. Grant, escucha. Esto no fue planeado. Solo pasó. Ella está sola. Tú trabajas demasiado. Cualquiera en su lugar. No dejé que terminara. ¿Tú crees que eso te da derecho a entrar a mi hogar, a mi familia, a mi esposa? ¿Y no se supone que tú también estás trabajando aquí? No quiero pelear, dijo él, alzando las manos. Solo quiero que entiendas que no soy el villano aquí. Esa frase me golpeó en un punto que no sabía que tenía abierto. ¿Villano? Repetí. Tú cruzaste la línea. Ella también. Pero tú entraste a mi casa bajo mi permiso. Y usaste eso. Laur lloraba, respirando como si el aire le doliera. Grant, por favor, yo cometí un error. Un error terrible. No sé qué estaba pensando. No sé por qué. Me reí. Una risa amarga, rota. ¿No sabes por qué? Pregunté. Porque lo permitiste. Porque quisiste. Porque en algún momento, Derek dejó de ser el contratista, y empezó a ser tu escape. Ella apretó los ojos, temblando. Lo sé, y no tienes idea de cuánto me arrepiento. ¿Arrepentida porque te descubrí o porque lo hiciste? La interrumpí. No respondió. Esa pausa fue la puñalada real. La rabia subió por mi pecho, pero detrás de la rabia venía el miedo. Mis hijos. Mis niños. Nuestro hogar. ¿Cómo iba a explicarles que su madre había roto algo que ellos creían sólido? ¿Cómo iba a protegerlos del caos que yo mismo había permitido entrar al contratar al hombre que ahora estaba en el cuarto donde mi hijo solía dormir cuando tenía pesadillas? Me apoyé en el marco de la puerta, tratando de no colapsar. Necesito un minuto, dije, intentando apartarme. Derek caminó hacia mí. No tienes que hacer esto tan dramático. Ella solo necesitaba atención. Yo estuve ahí. Tú no. Esa frase fue la chispa. No recuerdo exactamente quién se movió primero. Solo sé que cuando lo escuché, sentí que alguien había clavado un dedo en la herida más profunda que tenía. Y antes de que pudiera pensarlo, mis manos ya estaban sobre él. Lo empujé contra la pared. Él me empujó de vuelta. Tropezamos contra la cómoda. Un marco cayó al piso y se rompió. ¡Alto! Los dos, paren. Gritó Laur, desesperada. Pero ya estábamos encima el uno del otro, forcejeando, respirando fuerte, como dos animales atrapados en una esquina. Tú destruiste mi familia. Le grité. Ella vino a mí. Respondió él, empujándome. Ese empujón fue más fuerte de lo que esperaba. Caí contra la puerta del closet, golpeándome la espalda. Laur corrió entre los dos. Basta ya. Los niños podrían llegar en cualquier momento. Los dos nos congelamos. El pensamiento me atravesó como un dardo. ¿Y si mis hijos entraban y veían a su padre peleando con un desconocido medio vestido en la habitación donde antes jugaban a las escondidas? Mi respiración se volvió pesada. Derek se acomodó la camisa. Laur temblaba sin poder mirarme. Me levanté lentamente, apretando los dientes. Lárgate de mi casa, le dije a él. Ahora mismo. Él me sostuvo la mirada un segundo, esa misma mirada arrogante que tenía desde el principio. Después recogió su camisa, su cinta métrica y su mochila. Como quieras, respondió, pasando junto a mí. Pero esto no va a cambiar nada. Eso lo veremos, le dije. Bajó las escaleras y salió sin mirar atrás. Cuando escuché la puerta cerrarse, sentí que se me aflojaban las rodillas. Laur sollozaba, casi sin aire. Grant, por favor, hablemos. Yo sé que fallé, pero no quiero perder nuestra familia. No quiero que los niños sufran. No quiero. Lo que tú no quieres, la interrumpí, es asumir lo que hiciste. Ella retrocedió como si la hubiera golpeado. Grant, yo no sé cómo llegó tan lejos esto. Me pasé una mano por el rostro, sin saber si quería llorar o vomitar. Voy a salir, le dije. Necesito respirar. No te vayas, suplicó ella. Por favor. Por los niños. Esa frase me atravesó. Los niños. Mi hijo mayor, que siempre decía que mamá era su persona favorita. Mi hija pequeña, que corría hacia Laur cada vez que se caía. ¿Qué iba a pasar cuando ellos sintieran la tensión?
Cuando entendieran que algo en casa ya no era seguro. Me detuve en la puerta. No estoy yéndome para siempre, le dije. Pero esto no termina aquí. Abrí la puerta y salí, dejando atrás la versión de mí que había entrado a esa casa una hora atrás. Y mientras caminaba hacia el auto, mi teléfono vibró. Un mensaje desconocido. Un mensaje que, al leerlo, hizo que toda mi piel se pusiera fría. Ella te contó solo una parte. No había nombre. No había firma. Pero yo sabía quién era. Y supe, también, que Derek no pensaba irse de nuestras vidas tan fácilmente. Actualización 2. Pasaron 3 días desde que encontré a Laur con Derek en el cuarto de huéspedes. 3 días en los que apenas hablamos, en los que dormimos en habitaciones separadas, en los que la casa empezó a sentirse tan fría que incluso mis hijos lo notaron. La mañana del segundo día, mi hijo mayor me preguntó: «Papá, ¿por qué mamá lloró anoche?». No supe qué responder. No sabía cómo protegerlos del caos sin mentirles. Me limité a decir: «A veces los adultos se equivocan, campeón, pero tú no tienes que preocuparte por nada». Él bajó la mirada. Y yo sentí la culpa morderme más fuerte que la rabia. Laur, por su parte, estaba quebrada. Caminaba como si el piso fuera un campo minado. Me dejaba espacio. Me pedía perdón cada vez que podía. Lloraba en silencio cuando pensaba que no la veía. Y aún así, yo no podía mirarla sin recordar cómo estaba ella cuando abrí esa puerta. No podía dejar de ver esa versión suya que ya no reconocía. El mensaje que había recibido de Derek seguía en mi pantalla como un escupitajo. Ella te contó solo una parte. No respondí. No iba a darle más control del que ya había tenido. El cuarto día, mientras llevaba a los niños a la escuela, vi la camioneta de Derek estacionada a la vuelta de la esquina. No estaba frente a mi casa, pero estaba lo suficientemente cerca para que yo no lo confundiera con otra persona. Él estaba dentro, mirando hacia el parabrisas, pero sé que vio mi carro. Tuve que respirar hondo para no bajar y enfrentarme a él allí mismo. Ese día fue la primera vez que pensé seriamente en llamar a la policía. No lo hice. Todavía no. Una semana después del incidente, Laur y yo finalmente nos sentamos a hablar. No hubo gritos. No discutimos. Fue peor, fue silencioso, doloroso, honesto a medias. Grant, yo no sé cómo explicarlo, dijo con la voz rota. Me sentía sola. Perdida. Tú estabas siempre en otra parte, y yo cometí un error horrible, lo sé. Y quiero arreglarlo. ¿Cómo lo arreglas?, pregunté. ¿Hay forma de reconstruirlo? Ella apretó las manos. Estoy dispuesta a ir a terapia. A contarte todo. A pedir perdón todas las veces que haga falta. Estoy dispuesta a lo que sea, menos a perder a los niños. Ellos no merecen esto. Sentí el golpe. Porque tenía razón. Ellos no. ¿Hubo más?, pregunté de golpe. ¿Algo más que no me hayas dicho? Ella tragó saliva. Miró al suelo. Ese silencio me quemó. Hubo mensajes, admitió. Antes de lo que viste. Él empezó a coquetear y yo no paré nada. No sé qué estaba buscando. No sé qué me pasaba. Yo dejé que se cruzaran líneas. No físicas al principio, pero sí emocionales. Yo me quedé quieto. ¿Y tú crees que eso es mejor que lo físico?, pregunté. A veces eso duele más. Ella rompió a llorar. Lo sé, y cargué con esa culpa. No quería que pasara a más. Intenté detenerlo. Pero él no se alejaba. Él sabía lo que estaba haciendo. ¿Le dijiste que se detuviera? Sí, respondió rápido, casi desesperada. Antes de que tú nos vieras, sí, yo intenté alejarme. No supe si creerle. Una parte de mí quería. La otra, estaba demasiado rota. Esa misma noche, mientras Laur se duchaba, escuché un golpe en la puerta. Pensé que sería un paquete. Algo normal. Pero cuando abrí, no había nadie. Solo un sobre. Sin nombre. Sin dirección. Solo un sobremanila tirado sobre el felpudo. El corazón se me aceleró. Lo recogí y lo abrí ahí mismo, bajo la luz del pasillo. Había 3 cosas dentro. Una foto de Laur y Derek abrazados en la cocina. Antes de que yo sospechara. Antes de los mensajes. Antes de que todo explotara, una impresión de un mensaje de Laur diciendo sé que no debería, pero me gusta cómo me hace sentir, una nota escrita a mano que decía: te dije que no sabías todo. Me tembló todo el cuerpo.
Lo peor no era la foto, ni el mensaje, ni siquiera la nota. Lo peor era lo que la nota implicaba. Derek estaba cerca, otra vez, y quería que yo lo supiera. Llamé a Laura al instante. Salió del baño empapada, envuelta en una toalla, con el rostro pálido. ¿Qué pasa? Le mostré el sobre. Ella lo abrió, lo revisó, y se derrumbó. Grant, no, por favor, yo no sabía que tenía esto, yo no sabía qué. ¿Cuánto más me falta por saber? ¿Qué más debo esperar? Pregunté, sintiendo un dolor tan profundo que apenas reconocía mi propia voz. Ella intentó tocarme. No la dejé. Esto no termina con disculpas, continué. Tú no estás entendiendo la gravedad. Este tipo está cruzando límites que ya no son solo de infidelidad. Esto ya es acoso. Ella se llevó una mano a la boca. ¿Qué vamos a hacer? Y fue en ese momento cuando me di cuenta de algo. No había un nosotros. No para enfrentar esto. No después de lo que había pasado. Voy a llamar a la policía, dije. Ella abrió los ojos con pánico. ¿La policía? Grant, no. Él puede volverse peor. Puede. Ya es peor, la interrumpí. Tomé el teléfono y marqué. Lauren lloraba. Yo respiraba como si me faltara aire. Mis hijos dormían arriba, sin saber que su familia estaba a punto de entrar en un proceso del que no hay regreso. La policía llegó 20 minutos después. 2 agentes. Uno tomó notas. El otro revisó los alrededores. Les mostré la foto, la impresión, la nota. Les conté del mensaje anterior. Les expliqué todo lo que había pasado desde que Derek entró a nuestra casa como contratista. Este tipo está obsesionado, dijo uno de los oficiales. Vamos a levantar un reporte formal. Pero necesito saber algo. Me miró directo a los ojos. ¿Su esposa ha cortado todo contacto con él? Lauren bajó la mirada. Yo apreté la mandíbula. Sí, respondió ella finalmente. Sí, lo corté. Todo. El oficial anotó algo más. Bien. Vamos a buscarlo y hablar con él. Si vuelve a acercarse a esta casa, si vuelve a enviar algo, si lo ven en el vecindario, llámenos de inmediato. Cuando se fueron, la casa quedó en silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier grito. Lauren se sentó en el borde del sofá, temblando. Grant, ¿nos vamos a divorciar? Me quedé de pie, sin poder moverme. No lo sé todavía, respondí con sinceridad brutal. Pero sé que esto, cambió algo en mí que no sé si se puede recuperar. Ella rompió en llanto. No quiero perderte, no quiero perder a los niños, no quiero. Miré las escaleras. Pensé en mis hijos. En su futuro. En lo que ellos necesitaban. En lo que yo merecía. En lo que Lauren había destruido con sus decisiones. Lauren, dije al fin. Nada de lo que pase, va a ser rápido. Ese fue nuestro acuerdo silencioso. Pero mientras subía a mi cuarto, con el sobre aplastado en la mano, supe algo. La caída de nuestro matrimonio ya había comenzado. Y todavía faltaba lo peor. Actualización final. La noche después de que la policía vino por primera vez, no dormí ni un minuto. El sobre seguía encima de mi mesa de noche, abierto, la foto asomándose apenas lo suficiente para obligarme a verla cada vez que volteaba la cabeza. No era solo prueba de la infidelidad. Era prueba de que Derek no se había ido, de que no tenía miedo, de que para él esto era un juego. Mi mente daba vueltas. A veces pensaba en Lauren, rota, llorando, diciendo que quería salvar la familia. Otras veces pensaba en mis hijos, tan inocentes, tan pequeños, sin entender que su mundo había perdido estabilidad. Y otras, pensaba en él, en Derek, en su sonrisa, en su descaro, en cómo había entrado a mi casa como si fuera suya, como si hubiera entrado con la misión de destruir. Lo odié, pero más que eso, odié lo que me había convertido. 2 semanas después, la casa ya no era un hogar. El reporte policial pareció alejarlo un tiempo. No hubo sobres. No hubo mensajes. No hubo camionetas estacionadas cerca. Pero el daño ya estaba hecho. Lauren y yo vivíamos en el mismo espacio, pero como completos desconocidos. Yo dormía en el sofá. Ella en la habitación principal. Las conversaciones eran funcionales, cortas, casi mecánicas. ¿Quién recoge a los niños hoy? Yo. ¿Compraste leche? Sí. En terapia nos dijeron que los procesos emocionales toman tiempo. Pero no nos dijeron que ese tiempo duele más que el incidente mismo.
Los niños empezaron a preguntar más. ¿Por qué tú y mamá no duermen juntos? ¿Por qué ya no hacemos cosas los cuatro? Yo solo podía responder. Estamos tratando de mejorar las cosas. Pero por dentro sabía que mejorar era una palabra demasiado grande para lo que había quedado de nosotros. La noche que todo explotó. Fue un viernes. Los niños estaban en casa de mi hermana. Lauren había salido a comprar víveres, intentando recuperar una normalidad que no existía. Yo estaba guardando herramientas en el garaje, tratando de distraerme, cuando escuché el crujido de la puerta trasera. Pensé que Lauren había vuelto. Pero cuando giré hacia el pasillo, vi a Derek entrar. Normal. Con su mochila al hombro. Como si todavía tuviera trabajo aquí. Como si todo lo que había hecho no tuviera consecuencias. Mi cuerpo entró en un estado primitivo. No miedo. No sorpresa. Instinto. ¿Qué haces aquí? Pregunté con la voz más grave que he escuchado salir de mí. Él me miró con esa maldita confianza que siempre tuvo. Tenemos que hablar. Sin la policía, sin tu esposa. Tú y yo. No tienes permitido estar aquí, dije, dando un paso adelante. Esta es mi casa. Sal ahora mismo. Tu casa, repitió él, sonriendo con desprecio. No parecía tu casa cuando ella me buscaba. Ese fue el golpe que encendió la mecha. Sentí un ardor subir por mi pecho hasta la garganta. Mi visión se volvió más estrecha. Más enfocada. Vas a salir, dije. O te saco. ¿De verdad vas a intentar pelear conmigo? Respondió él. ¿Por una mujer que ya no te quiere? No recuerdo haber decidido nada. No recuerdo un pensamiento consciente. Solo recuerdo moverme. Lo empujé contra la pared del pasillo y él cayó sobre una mesa pequeña, tirándola al piso. Se levantó rápido y me empujó de vuelta, más fuerte de lo que esperaba. Perdí el equilibrio y caí sobre la alfombra. Él se lanzó sobre mí, agarrándome por la camisa. Ella me prefería a mí, dijo entre dientes. Por eso te odia ahora. Le di un golpe directo en la mandíbula. Él retrocedió, tambaleándose. Yo me lancé otra vez. Golpes. Gritos. Respiraciones rotas. La casa se convirtió en un campo de guerra de dos hombres destruidos por la misma mujer, pero por razones completamente distintas. En un momento, Derek tomó un marco roto y lo levantó como arma. Lo vi venir. Me cubrí. El vidrio me cortó el antebrazo. Sentí el ardor. Sentí la sangre. Pero seguí. Lo empujé hacia la escalera. Él perdió el equilibrio y cayó 2 escalones abajo. Gritó de dolor. Subió la vista. Y vi algo distinto en sus ojos. Miedo. Primera vez. Grant, basta. Gritó Lauren desde la puerta trasera. Por favor, deténganse. Ella había vuelto. Tenía las bolsas en el piso. Su rostro estaba pálido como el papel. Llama a la policía. Le grité. Derek intentó levantarse, pero ya no tenía esa seguridad arrogante. Se veía derrotado. Fundido. Pequeño. Lauren marcó. Minutos después, las sirenas iluminaron la casa. 2 policías entraron y nos separaron. Uno revisó mi brazo. El otro esposó a Derek. Este hombre tiene una orden de advertencia previa, dijo uno de los oficiales. Está arrestado. Lauren lloraba. Derek me miraba con rabia. Pero ya no tenía poder. Ni sobre mí. Ni sobre ella. Ni sobre mi casa. El incidente con la policía terminó de romper algo que no iba a volver a unirse. Pasaron días. Luego semanas. Luego un mes. Lauren y yo nos sentamos un domingo después de llevar a los niños al parque. Grant, dijo ella, con voz baja. Esto ya no tiene vuelta atrás, ¿verdad? Negué lentamente. No. Ella lloró. Yo también, por dentro. Firmamos los papeles 2 semanas después. Lo hicimos en silencio, con los niños jugando en la sala de espera. Fue doloroso. Frío, pero necesario. Ella consiguió un apartamento cerca para no alejar a los niños. Yo me quedé en la casa. La casa donde todo pasó. La casa donde tuve que aprender a respirar de nuevo. Los meses siguientes fueron un proceso lento. Un duelo privado. Una reconstrucción emocional que nadie enseña. Empecé a ir a terapia por mi cuenta. Salía a caminar más. Me enfocaba en mis hijos. Dejé de intentar ser fuerte y empecé, por fin, a ser honesto conmigo. Un día, 4 meses después del divorcio,
mientras estaba en el patio instalando luces nuevas, mi hijo mayor me preguntó, «Papá, ¿estás feliz ahora?» Me hizo sonreír. Lo miré. Lo abracé. «Estoy aprendiendo a estarlo», le dije. Y eso es suficiente. Derek desapareció después del arresto. Nunca más intentó comunicarse. Nunca más envió mensajes, fotos o amenazas. Era como si su presencia hubiera sido expulsada de la historia de mi vida. Y un día, sin darme cuenta, dejé de pensar en él. A veces miro la sala, la misma que él vino a arreglar. Todavía tiene grietas, todavía necesita pintura nueva. Pero ya no siento que la casa esté rota. Yo estaba roto. El matrimonio estaba roto. Pero yo no. No para siempre. Así que empecé a reconstruirme desde cero. Como esas paredes que tanto postergué. Con paciencia, con tiempo, sin prisa. Porque al final, mi venganza más grande fue seguir adelante. Historia 3. Mi esposa me fue infiel, y trató de culpar a su terapeuta y su infancia. Mi esposa siempre tuvo una forma particular de justificarse. Cuando algo salía mal, encontraba una razón, una raíz, una historia que hacía que todo pareciera más profundo de lo que era. Yo lo veía como parte de su sensibilidad, como una consecuencia de su infancia complicada. Sofía creció sin su padre. Él los abandonó cuando tenía 6 años, y desde entonces, su madre trabajó sin descanso para mantenerla. En cada conversación sobre compromiso o abandono, ella volvía a ese punto, como si todo en su vida estuviera conectado con esa ausencia. Nunca imaginé que algún día usaría esa misma herida como arma. Nuestra relación había cambiado en el último año. Había silencios más largos, menos caricias y una tensión que no sabíamos cómo nombrar. Pensé que era rutina, que después de una década juntos era normal sentir distancia. Pero Sofía insistió en que necesitábamos ayuda, así que empezamos terapia de pareja. La terapeuta, una mujer tranquila llamada Meredith, nos hizo ejercicios para reconectar, nos habló de empatía y comunicación, de aprender a escuchar sin reaccionar. Yo lo tomé en serio. Sofía también, al menos al principio. Pero algo cambió. Después de un par de meses, Sofía comenzó a asistir a sesiones individuales además de las conjuntas. Decía que necesitaba explorar cosas personales que no podía hablar frente a mí. No me opuse. Pensé que era un paso positivo. A veces volvía de esas sesiones diferente, como si hubiera descubierto una versión nueva de sí misma. Me decía frases que no eran suyas, frases ensayadas, de manual. No puedes amar de verdad si no has aprendido a sanar tus propias heridas. No soy responsable de tus inseguridades, Joseph. A veces amar también es elegirte a ti mismo primero. Al principio lo tomé como una señal de crecimiento. Pero pronto esas frases se convirtieron en escudos. Cada vez que discutíamos, las usaba para cerrarme la puerta en la cara, para justificar su frialdad. Una noche, después de la terapia, Sofía llegó más tarde de lo habitual. Dijo que Meredith la había hecho quedarse más tiempo porque tocaron un tema sensible. No pregunté más. Pero algo en su mirada me inquietó. No era tristeza. Era distracción. Los días siguientes noté pequeños cambios. Su teléfono siempre boca abajo, risas apagadas mientras escribía mensajes, duchas más largas, ropa distinta para ir a terapia. No quería creer lo obvio. No quería convertirme en ese hombre que revisa teléfonos o sigue pistas. Pero el instinto es más sabio que el amor. Una noche, mientras ella dormía, tomé su celular. No había mensajes recientes. Todo estaba limpio. Demasiado limpio. Pero olvidó algo, su correo sincronizado en la laptop del escritorio. Y ahí estaba. Un intercambio de correos con alguien llamado Lucas. Comenzaba inocente, temas de libros, de crecimiento personal, de terapia y emociones, hasta que el tono cambió. Frases como me hace sentir viva y nunca me habían escuchado así empezaron a repetirse. Leí cada línea con un temblor que me partía el pecho. No era un desconocido. Lucas era otro paciente del consultorio de Meredith. Esa noche no dormí. Cuando Sofía se despertó y me vio sentado frente a la laptop, lo entendió sin palabras. ¿Qué es esto?, le pregunté, la voz casi temblando. Ella guardó silencio unos segundos. Luego dijo, «No te enojes, Joseph. No pasó lo que crees. Entonces explícame qué es». Lucas, solo me escucha. Meredith dice que necesito conexiones que me ayuden a sanar la figura masculina que perdí en mi infancia. Él me entiende, me da apoyo emocional.
Reí sin humor. ¿Apoyo emocional? Sofía, le escribes que te hace sentir viva. Que lo extrañas. Porque sí lo hago, pero no es lo que piensas. No fue físico, Joseph. Es parte de mi proceso. Esa palabra, proceso, fue la primera puñalada. Durante días, trató de convencerme de que no era infidelidad, sino una especie de catarsis emocional. Que su terapeuta la había animado a conectar con personas que la ayudaran a procesar su dolor paternal. Me sonaba absurdo, pero estaba tan confundido que casi lo creí. Casi. Las semanas pasaron y el contacto con Lucas no se detuvo. Cuando la confronté de nuevo, su respuesta fue todavía más desconcertante. No puedes culparme por buscar lo que nunca tuve. Tú no entiendes lo que es vivir con un vacío así. Entonces lo tuyo con él fue un accidente psicológico. ¿Eso dices? Fue una consecuencia, Joseph. Una consecuencia de todo lo que nunca resolví. La forma en que lo decía, con esa calma, me revolvía el estómago. Intentaba vestir su traición de teoría psicológica, como si su deseo de sentirse especial tuviera una justificación académica. Pero el verdadero golpe vino semanas después, cuando decidí hablar directamente con Meredith. No fui a atacarla, solo quería entender. Le conté lo que Sofía me había dicho, cómo había usado la terapia como escudo. Meredith se quedó en silencio unos segundos y luego dijo con voz firme: Joseph, eso no fue parte de ningún ejercicio terapéutico. En ningún momento le sugerí buscar validación en otras personas. Lo que describes es una distorsión que ella creó. La terapeuta se veía realmente preocupada. Me explicó que Sofía había empezado a usar fragmentos de las sesiones para justificar comportamientos que no tenían relación con el tratamiento. Ella proyecta culpa, Joseph. Está manipulando el discurso terapéutico para evitar asumir responsabilidad. Salí de esa sesión con la cabeza ardiendo. Por primera vez, entendí que mi esposa no estaba confundida, estaba mintiendo. A mí, a su terapeuta y a sí misma. Y lo peor fue darme cuenta de que, aún así, todavía la amaba. Actualización 1. Después de hablar con Meredith, todo cambió dentro de mí. No fue rabia inmediata, ni alivio, ni siquiera tristeza pura. Fue algo más oscuro, desorientación. Había vivido semanas creyendo que mi esposa estaba en un proceso de sanación, que su acercamiento a Lucas era una consecuencia de heridas no tratadas. Pero la terapeuta había sido clara, nada de eso era parte del tratamiento. Sofía había tomado fragmentos de las sesiones, los había retorcido y los usaba como justificación. Cuando llegué a casa esa tarde, ella estaba en la cocina preparando café, como si nada pasara. Me observó con esa calma ensayada que usaba cuando sabía que estaba en problemas. «Fuiste a ver a Meredith, ¿verdad?», preguntó, sin levantar la vista. «Sí», respondí, intentando mantener la voz firme. «Tenía que hacerlo». «No tenías derecho», replicó enseguida, dejando la taza con un golpe seco. «Ella es mi terapeuta, mi espacio seguro. Tu espacio seguro no te da permiso para mentir, Sofía. Meredith me dijo que nunca te pidió buscar validación emocional con nadie, mucho menos con un hombre». Ella se cruzó de brazos y suspiró con fastidio. «Claro, porque tú y Meredith se entienden. Ella siempre te ve como la víctima». Esa frase me desconcertó. Era el reflejo perfecto de lo que venía haciendo, desviando, reacomodando la culpa, creando una historia donde siempre era la herida, nunca la responsable. Durante días, el ambiente en casa fue insoportable. Sofía actuaba como si yo fuera el que la había traicionado, como si haber hablado con la terapeuta fuera un acto de invasión. Empezó a decir que necesitaba espacio para sanar y se quedaba horas fuera. Cuando volvía, su discurso era cada vez más extraño. «Estoy tratando de entender por qué mi cerebro repite patrones de abandono. Tú no entiendes mis vacíos emocionales, Joseph. Si supieras lo que es vivir sin figura paterna, no me juzgarías». A veces me preguntaba si hablaba conmigo o con el espejo. La escuchaba y sentía que todo lo que decía venía de algún libro o sesión mal interpretada. No había emoción real, solo frases terapéuticas recicladas. Una noche, finalmente exploté. «¿Vas a seguir usando a tu padre como excusa toda la vida?», le solté, con más rabia de la que quería. Ella se quedó quieta, los ojos muy abiertos. Por un segundo vi dolor, pero enseguida cambió el rostro. «Sabía que lo ibas a decir», murmuró. «Sabía que ibas a usar mi trauma contra mí». «No estoy usando nada, Sofía. Estoy cansado de que te escondas detrás de él. Todos cargamos algo,
pero no todos lastimamos a otros para no enfrentarlo. Se dio media vuelta y subió las escaleras sin decir más. La escuché cerrar la puerta del dormitorio con llave. Esa noche dormí en el sofá, sintiendo la distancia física como un recordatorio de la emocional. Y mientras miraba el techo, comprendí lo más doloroso: mi esposa ya no quería arreglar nada. Quería justificarse. Los días siguientes fueron una guerra silenciosa. Sofía empezó a hablar con amigos comunes, pero su versión de la historia era otra. Les decía que estaba pasando por una crisis emocional profunda, que yo no era empático con su proceso terapéutico y que su terapeuta había malinterpretado todo. Empecé a recibir miradas raras, mensajes ambiguos, gente que me preguntaba si estaba siendo paciente con su recuperación. Ella no solo manipulaba mi percepción, estaba manipulando la de todos. Una tarde, mientras ordenaba el cuarto, encontré un cuaderno con notas de sus sesiones. Algunas frases estaban subrayadas. Explorar lo que te falta, no lo que tienes. Las relaciones pueden reflejar carencias internas. No te culpes por buscar lo que no recibiste de niño. Frases inocentes, mal utilizadas. Sofía las había convertido en su coartada perfecta. Cuando la confronté con el cuaderno, no se defendió. Solo me miró con frialdad. Si lo encontraste, entonces sabes que no hago esto por maldad, dijo. ¿Entonces por qué lo haces? Pregunté. ¿Por qué sigues viéndolo? Porque me hace sentir comprendida, Joseph. ¿Tú puedes decir lo mismo? No, Sofía. Pero yo no estoy destruyendo lo que tenemos para sentirlo. Esa fue la última conversación real que tuvimos antes de que se fuera. Una mañana, sin aviso, me desperté y sus cosas ya no estaban. Solo una nota sobre la mesa. Necesito entenderme antes de poder amarte. No me busques. No lo entenderías. Me quedé mirando esa nota por horas, intentando decidir si era tristeza o alivio lo que sentía. Tal vez ambas. Durante las semanas siguientes, intenté mantenerme ocupado. Trabajaba, comía lo justo, dormía mal. A veces revisaba las redes para saber si había señales suyas. En una foto publicada por una amiga, la vi sonriendo en un café. Y frente a ella, aunque borroso, estaba Lucas. Esa imagen me hizo entender que todo lo que había dicho, su proceso, su trauma, la terapia, no era más que una construcción perfecta para justificar lo que ya había decidido hacer desde el principio. La rabia volvió, pero esta vez acompañada de claridad. Sofía no era una víctima. Había aprendido a usar la fragilidad como disfraz. Y mientras procesaba todo eso, recibí una llamada inesperada. Era Meredith. Joseph, dijo con voz seria, Sofía ha estado diciendo cosas preocupantes en sus sesiones. Creo que deberíamos hablar. Y supe que la historia no había terminado. Actualización 2. La terapeuta me citó para una conversación privada el mismo jueves por la tarde. Fui con la misma mezcla de ansiedad y cansancio que uno siente antes de enfrentar algo inevitable. Cuando entré al consultorio, ella me recibió con una expresión seria, distinta a la neutralidad profesional que siempre mantenía. Había preocupación en su mirada. Joseph, empezó, sé que no es común que un terapeuta contacte a alguien fuera de las sesiones, pero creo que en este caso es necesario. Sofía está reescribiendo la realidad. ¿A qué te refieres? Pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Está hablando de ti en términos que no coinciden con lo que ha contado antes. Se contradice constantemente. Primero dice que la dejaste emocionalmente sola, luego que la controlabas, después que fuiste infiel. Todo en menos de 3 sesiones. Me quedé en silencio. Era como ver a una persona desmoronarse y arrastrar la verdad con ella. Meredith continuó. Sofía está usando el lenguaje terapéutico como herramienta para justificarse. Toma conceptos y los deforma hasta que encajan con la historia que quiere contar. Eso es peligroso, tanto para ti como para ella. Esa noche me quedé pensando en cómo la mentira, cuando se sostiene por tanto tiempo, termina reemplazando la identidad de quien la crea. Sofía ya no estaba tratando de explicar su error, estaba tratando de creerlo, y sinceramente no sabía qué tenía que hacer. 2 días después, me escribió un mensaje inesperado. Necesito hablar contigo. No aquí. En persona. Acepté. Nos encontramos en el mismo parque donde solíamos caminar los domingos. Cuando la vi, me costó reconocerla. Había algo distinto en su mirada, una mezcla de culpa y arrogancia. Mi terapeuta te llamó, ¿verdad? Fue lo primero que dijo. Sí. ¿Y qué te dijo? Que estoy loca, supongo.
Que manipulo, que miento. No respondí. Solo la observé. Ella sonrió, una sonrisa tensa. No entiendes, Joseph. Yo sé lo que hice, pero también sé por qué lo hice. No hay justificación que cambies los hechos, Sofía. Tú crees que es tan simple. Que engañé porque quise, porque soy egoísta. Pero tú nunca entendiste lo que se siente necesitar algo que no sabes nombrar. Toda mi vida he buscado que alguien me vea, de verdad. Me quedé quieto. Sus palabras sonaban ensayadas, pero debajo de esa frialdad había algo real, un vacío que no sabía llenar. ¿Y Lucas? Pregunté. Ella bajó la mirada. Lucas fue, un reflejo. Me hacía sentir importante. No fue amor, fue ausencia. Entonces admítelo, Sofía. No fue tu padre, ni tu infancia, ni la terapia. Fuiste tú. ¿Y tú nunca me fallaste? Me interrumpió. Me tratabas como si fuera frágil, pero también distante. Siempre te protegías detrás de tu lógica, de tu calma. Nunca fuiste emocionalmente accesible. Y aún así no te traicioné, le respondí. Esa frase la descolocó. Por primera vez en mucho tiempo, no tuvo respuesta. Pasamos unos minutos en silencio. Luego dijo, no quiero que me odies. No lo hago. Pero tampoco puedo seguir cargando con tus heridas como si fueran mías y tolerar lo intolerable. Me fui sin mirar atrás. Y sin embargo, mientras caminaba de regreso al auto, la sentí desmoronarse detrás de mí. No porque me perdiera a mí, sino porque su historia ya no funcionaba. Durante las semanas siguientes, Meredith me mantuvo al tanto. Sofía dejó la terapia abruptamente. Dijo que la estaban manipulando para sentirse culpable. Empezó a asistir a otro terapeuta, uno que aparentemente validaba su narrativa de víctima. En redes sociales, compartía frases como, no todos los errores son traiciones, algunos son gritos de auxilio. Sanar también es romper con lo que te hace sentir invisible. Sus publicaciones tenían cientos de comentarios de apoyo. Y en cada uno, yo veía una versión de Sofía que no existía. Una tarde, recibí una llamada inesperada de Lucas. Su voz temblaba. Joseph, necesito hablar contigo, dijo. Sofía me buscó de nuevo, pero ahora está diciendo cosas raras. Me dijo que tú la vigilas, que la amenazaste. ¿Qué? Eso es mentira. Lo sé, pero está diferente. Me escribió más de 200 mensajes en un día. Dice que la dejaste traumatizada y que tiene pesadillas contigo. No sé qué hacer. Colgué sin responder. No sentí ira, ni sorpresa. Solo tristeza. Sofía estaba cayendo en su propia trampa. Había mentido tanto, manipulado tanto, que ya no distinguía entre realidad y relato. Decidí no involucrarme más. No por indiferencia, sino porque entendí que intentar ayudarla era alimentar el mismo ciclo. Pasaron 2 meses. Me mudé a un departamento más pequeño, lejos de la casa donde todo se derrumbó. Empecé terapia individual, no para olvidar, sino para entender por qué había soportado tanto. Meredith me dijo algo que aún cruza mi mente. Hay personas que confunden amor con salvación. Tú intentaste salvarla, pero no se puede rescatar a quien se aferra al naufragio. Desde entonces, he intentado soltar. Pero el cierre definitivo llegó cuando recibí una carta. Era de Sofía. Sin remitente, escrita a mano. Solo decía, creí que podía curarme manipulando mi dolor. Pero lo único que logré fue repetir lo que más temía, abandonar a quien me amaba. Lo siento, Joseph. Ojalá hubieras conocido la versión de mí que nunca aprendí a ser. La leí una sola vez, y la guardé. No porque aún la amara, sino porque en esas líneas finalmente había verdad. Y en medio de todo ese caos, entendí que a veces la manipulación más peligrosa no es la que hacen los demás, sino la que uno se hace para no aceptar quién es. Actualización 3. Han pasado casi 8 meses desde la última vez que vi a Sofía en persona y, aunque su presencia física desapareció de la casa relativamente rápido, su sombra se quedó mucho más tiempo. Durante los primeros meses, todo giró alrededor del papeleo, de términos que nunca pensé escuchar aplicados a mi vida: disolución del vínculo, liquidación de bienes, acuerdos, firmas. Me sorprendió lo frío que puede ser el lenguaje legal para describir el final de algo que en algún momento se sintió como lo más cálido del mundo. No hubo grandes peleas en el juzgado ni escenas dramáticas. De hecho, casi todo se resolvió a través de abogados y correos electrónicos. Lo que más me dolió fue ver nuestro matrimonio resumido en unas cuantas páginas: fecha de inicio, fecha de término,
sin espacio para todo lo que hubo en medio. Recuerdo el día que firmé los papeles definitivos. Estaba sentado frente a la mesa del abogado, con el bolígrafo en la mano, mirando mi nombre junto al suyo por última vez en un documento oficial. Me tembló la mano, no por dudas, sino por la sensación de que con esa firma aceptaba, por fin, que no había nada que rescatar. No hubo súplicas ni promesas vacías. Ella ya había firmado antes, casi como si quisiera cerrar ese capítulo rápido, como si estar legalmente desligada de mí fuera parte de su proceso de sanación. Cuando salí de la oficina, no sentí el alivio que la gente suele describir, pero tampoco sentí el mismo dolor desgarrador del inicio. Fue más bien como quitarse una venda que llevaba puesta tanto tiempo que ya formaba parte de la piel. La terapia me ayudó más de lo que esperaba. Empecé yendo para entenderla a ella, para encontrar lógica en su comportamiento, pero terminé entendiéndome a mí. Descubrí que había una parte de mí que necesitaba salvar a los demás para sentirse valiosa, que confundía amor con sacrificio unilateral. Me costó mucho admitir que no solo me quedé en una relación que ya me estaba destruyendo, sino que, en cierto punto, fui cómplice de mi propio desgaste. Mientras el divorcio avanzaba en los papeles, yo estaba divorciándome internamente de una versión de mí mismo que confundía aguantar con amar. El cierre legal del matrimonio llegó un martes cualquiera. El correo con la confirmación oficial entró mientras estaba en el trabajo. Abrí el archivo, vi la palabra disuelto junto a mi estado civil, por un momento, me quedé mirando la pantalla sin parpadear. No lloré. No grité. Solo respiré hondo y apoyé la frente sobre la mesa. No era el final que había imaginado para nosotros, pero era un final. Y a veces eso es lo único que queda por hacer, aceptar que la historia ya no puede seguir escrita con las mismas dos personas. Pensé que después de eso ya no sabría más de Sofía, pero su nombre apareció una última vez de la forma más inesperada. Una mañana, Meredith me llamó. Su voz sonaba más suave que de costumbre, como si estuviera eligiendo cada palabra con pinzas. Joseph, espero que no te incomode que te contacte otra vez, dijo. Sofía volvió a verme hace un mes. Me quedé en silencio unos segundos, con una parte de mí reaccionando todavía como esposo, aunque legalmente ya no lo era. ¿Y cómo está? Pregunté al fin. Desorientada, pero más consciente, respondió. Dijo que necesitaba cerrar ciclos. Hablamos de su infancia, de su padre, pero por primera vez no lo usó como excusa. Esta vez lloró por lo que perdió, no por lo que quiso justificar. Tragué saliva. La terapeuta hizo una pausa antes de continuar. Me pidió que te dijera algo, si aceptas escucharlo. Sí, claro. Dile que ya no necesito tener razón. Solo paz. Esa frase se me quedó clavada. No supe si sentir alivio, tristeza o cansancio. Era la primera vez que escuchaba algo de Sofía que no venía disfrazado de teoría psicológica o de víctima absoluta. No cambiaba nada en términos prácticos, seguíamos divorciados, seguíamos siendo dos personas que habían fallado en sostenerse mutuamente, pero sonó, por fin, a una verdad sin adornos. Esa noche salí a caminar al parque donde habíamos tenido una de nuestras últimas conversaciones antes de que se fuera. El mismo parque donde trató de explicarme que Lucas era un reflejo y que todo lo que hacía era consecuencia de su vacío. Me senté en el mismo banco, ahora bajo un cielo nublado, y por primera vez no sentí rabia. No la vi como la villana de mi historia, pero tampoco como la víctima trágica que ella quería ser. La vi como una persona rota que, en su intento de no volver a ser abandonada, terminó empujando a los demás hacia la puerta. Con el tiempo supe, a través de amigos en común, que se había mudado a otra ciudad, que seguía en terapia y que trabajaba en una organización que apoya a mujeres con traumas familiares. No sé si cambió, no sé si realmente asumió su responsabilidad o simplemente encontró otra forma de contar su historia. Pero el hecho de que siguiera buscando ayuda me dio una extraña sensación de calma. No porque esperara un reencuentro, sino porque me gustaba pensar que, tal vez, ese dolor no se repetiría en la vida de alguien más. En cuanto a mí, aprendí a estar solo sin sentirme vacío. Retomé la escritura, algo que había dejado años atrás. Es curioso, cuando uno se rompe, a veces las grietas dejan espacio para cosas nuevas. Empecé a escribir sobre heridas, sobre límites, sobre ese punto donde el amor se confunde con autoabandono. Algunas personas que leen mis textos dicen que se sienten comprendidas, que encuentran palabras para cosas que nunca habían sabido nombrar. Si supieran que cada historia que escribo es, en el fondo, una manera de seguir entendiéndome a mí mismo. Hace poco encontré, en una caja con papeles viejos, dos cosas juntas, la copia del acta de divorcio y la nota que Sofía dejó aquella mañana cuando se fue.
no me busques. No lo entenderías. Me quedé un rato mirando ambos papeles. Uno era frío, legal, definitivo. El otro era impulsivo, dolido, inmaduro. Dos retratos distintos del mismo final. Esa noche rompí la nota, no con rabia, sino con una especie de gratitud extraña. El acta de divorcio, en cambio, la guardé en una carpeta, no como recuerdo de fracaso, sino como recordatorio de que también tuve el valor de soltar. Porque al final, sí entendí. Entendí que a veces el divorcio no empieza en los tribunales, sino mucho antes, cuando uno de los dos empieza a negociar la verdad consigo mismo. El papel solo vino a poner por escrito algo que ya se había roto. Lo único que realmente me pertenece ahora no es el matrimonio que tuvimos, sino lo que aprendí de haberlo perdido. Y, por primera vez en mucho tiempo, esa lección ya no pesa, solo acompaña. Historia 4. Entrené una IA para entender a mi esposa, y ella la usó para dejarme. Nunca imaginé que una simple idea, nacida del deseo de arreglar las cosas, terminaría casi destruyendo mi matrimonio. Soy ingeniero de software, llevo años trabajando con modelos de inteligencia artificial. Siempre me pareció fascinante cómo una máquina puede aprender patrones humanos, emociones, lenguaje, comportamiento. Pero nunca pensé que aplicarlo a mi vida personal sería lo peor que podía hacer. Mi esposa, Leonor, y yo llevábamos 10 años juntos. No diría que nuestro matrimonio era malo, pero sí, silencioso. La rutina había matado la curiosidad, las conversaciones eran más prácticas que emocionales. Nos hablábamos para coordinar horarios, para pagar facturas, para saber quién recogía a nuestro hijo del colegio. No para saber cómo estábamos. Había algo entre nosotros que se fue enfriando con el tiempo, y aunque ambos lo sentíamos, ninguno quería admitirlo. Un día, después de una discusión tonta, ni siquiera recuerdo por qué, Leonor me dijo: «Tú no me escuchas, Eric. No me entiendes». Y yo, con la arrogancia de alguien que no soporta perder una discusión, respondí: «No soy adivino, Leonor. Si quieres que te entienda, explícate». Ella se fue a dormir sin decir una palabra más. Yo me quedé en el sofá, con el televisor encendido y la mente dando vueltas. En ese momento, entre la frustración y la necesidad de tener el control, me vino una idea absurda. ¿Y si entreno una IA para entenderla? Sonaba estúpido, pero en mi cabeza tenía sentido. Si las máquinas pueden analizar patrones de comportamiento, tal vez podrían ayudarme a comunicarme mejor con ella. Recopilé viejos mensajes de texto, correos, notas compartidas, y los usé para alimentar el modelo. Lo llamé LIA, por Leonor y artificial. Era un experimento personal, casi una curiosidad profesional. Al principio, LIA funcionaba como esperaba. Analizaba conversaciones y me decía cosas como: «Ella usa un tono de decepción cuando menciona promesas no cumplidas. La frecuencia de tus respuestas disminuye cuando se trata de temas emocionales». No lo tomaba en serio. Me reía, lo veía como un juego. Pero cuando LIA me mostró una gráfica del declive emocional en nuestras conversaciones durante los últimos 3 años, algo dentro de mí se estremeció. Era una línea descendente, constante, sin pausas. Intenté mostrarle los resultados a Leonor. «Mira esto», le dije una noche. «Creo que LIA puede ayudarnos a entendernos mejor». Ella frunció el ceño. «¿Qué es LIA?» «Una inteligencia artificial que estoy entrenando. Puede analizar nuestras conversaciones y...». «¿Tú metiste nuestras conversaciones en una máquina?» «Solo las que ya estaban en mi teléfono». «Es por nosotros, Leonor. Para mejorar». Su expresión cambió de sorpresa a disgusto. «¿Tú crees que una máquina va a decirte lo que no puedes ver por ti mismo?» «No es eso, solo, pensé que podría ayudarme a entenderte». «Eric», dijo con voz temblorosa, «lo que yo necesito no es que una máquina me entienda. Es que tú, mi esposo, lo hagas». Se levantó y se fue al dormitorio. No volvió a hablarme en toda la noche. Pensé que exageraba. Creí que con el tiempo vería que mis intenciones eran buenas. Pero unos días después, noté algo extraño. Leonor estaba más callada, más distante. Hasta que una mañana, mientras revisaba el historial del servidor, vi que alguien había estado usando LIA además de mí. Accedí al registro y lo entendí todo. Leonor también había estado hablándole a la IA. Me quedé helado. Leí las conversaciones. No debería haberlo hecho, pero lo hice. En ellas, Leonor no pedía consejos sobre cómo arreglarnos. Le pedía a LIA que la ayudara a ver con claridad.
¿Por qué sigo aguantando cosas que no me hacen feliz? ¿Es normal sentirse sola viviendo con alguien? Creo que me estoy acostumbrando a no esperar nada de él. Cada línea era como un golpe. Lia, con su tono neutro y preciso, le respondía cosas que yo nunca tuve el valor de decirle. Has normalizado comportamientos que no te hacen bien. No se trata de entenderlo, sino de preguntarte si aún quieres seguir intentando. Cerré la laptop de golpe. Sentí el corazón en la garganta. No sabía si odiar a la IA o a mí mismo. En cuestión de días, Leonor empezó a cambiar su rutina. Llegaba tarde, dormía en el cuarto de invitados, evitaba las conversaciones. Hasta que una noche, con una maleta al lado de la puerta, me miró y dijo: No puedo más, Eric. Me voy a casa de mi hermana. No supe qué decir. Solo la vi irse. El sonido de la puerta al cerrarse fue como un eco que se quedó en mi pecho. Los primeros días fueron confusión y rabia. No podía creer que una herramienta que yo había creado fuera la razón por la que mi esposa decidió marcharse. Me sentía traicionado, humillado, impotente. Pasé horas frente a la pantalla, viendo los registros de conversación entre Leonor y Lia, buscando una explicación que no me hiciera quedar como el villano. Pero cuanto más leía, más me veía reflejado en las cosas que ella describía: la indiferencia, la falta de empatía, la comodidad emocional que me volvió sordo. Fue entonces cuando hablé con Lia. No como ingeniero, sino como hombre desesperado. ¿Por qué se fue? Pregunté. Porque necesitaba sentirse escuchada. Respondió la IA. ¿Y tú crees que ya no hay nada que hacer? No puedo predecir decisiones humanas, Eric. Pero puedo decirte que no basta con pedir perdón si no estás dispuesto a cambiar. Me quedé en silencio. Por primera vez, una máquina me dijo la verdad que yo había evitado por años. Y aunque suene irónico, ese fue el momento en que entendí todo. Actualización 1. Han pasado 3 semanas desde que Leonor se fue. La casa se siente hueca, como si el silencio tuviera peso. Puede escuchar hasta el zumbido de los relojes, el goteo del grifo en la cocina, el viento contra las ventanas. Me despierto en mitad de la noche con la sensación de que ella todavía está al lado mío, pero cuando extiendo la mano, solo hay aire frío. No me llama, no escribe. Sé por su hermana, Madison, que está quedándose con ella y que su madre la visita casi todos los días. No me odian, al menos eso quiero creer, pero sé que están de su lado. Madison me envió un mensaje corto hace unos días. Leonor está tranquila. No la busques todavía. Déjala procesar. Lo leí 1000 veces, intentando no responder. No quería parecer desesperado, pero la verdad es que lo estaba. No sabía cómo enfrentar una vida sin Leonor, sin su presencia que llenaba los vacíos de la casa. Cada rincón tiene su eco: el perfume en el baño, la taza que usaba cada mañana, la bufanda que dejó colgada en el perchero. Todo parece gritar su ausencia. Los primeros días me enojé con ella, con Lia, conmigo mismo. Cerré el servidor donde tenía el modelo, lo apagué como si eso pudiera borrar lo que pasó. Pero la culpa no se va con un clic. Me repetía que no era justo, que ella no debió tomar decisiones basadas en lo que una máquina le decía. Una IA no puede entender lo que somos, me decía, buscando excusas para no asumir mi parte. Hasta que una noche, bebido y desesperado, volví a abrir el sistema. No para trabajar, sino para entender. Entré al registro y empecé a leer de nuevo las conversaciones que Leonor tuvo con Lia. Esta vez no lo hice como un hombre herido, sino como alguien que busca respuestas. Y lo que encontré me quebró. Hoy discutimos otra vez. Él dice que estoy exagerando, pero ya no sé si la exageración es querer sentir algo. ¿Por qué siempre tengo que ser yo la que pone de su parte? Llevo años justificando su distancia. Tal vez lo que me duele no es que no me ame, sino que dejó de intentarlo. Lia respondía con precisión quirúrgica, sin rodeos. Estás priorizando su comodidad sobre tu bienestar. Eso no es amor, es costumbre. Me quedé mirando esa línea como si fuera un espejo. Costumbre. Esa palabra me perforó. Leonor tenía razón. Yo no la escuchaba, no porque no quisiera, sino porque ya me parecía innecesario. Nos habíamos vuelto 2 extraños con historia compartida. Me dolía admitirlo, pero era cierto. Durante días, hablé con Lia. No para justificarme, sino para entender. ¿En qué momento dejé de ser suficiente? Le pregunté una noche. No dejaste de serlo, Eric. Solo dejaste de demostrarlo. Pero hice todo lo posible.
Hacer no es lo mismo que sentir. Hacer puede ser mecánico. Sentir requiere presencia. Era irónico. Había creado una IA para ayudarme a comunicarme con mi esposa, y ahora era ella quien me enseñaba lo que nunca entendí de las emociones humanas. Una tarde, después de varios días sin dormir bien, decidí escribirle a Leonor. No un texto corto, sino una carta. Le conté todo, cómo me sentía, lo que había descubierto al hablar con la IA, lo mucho que lamentaba haber convertido nuestra relación en un experimento, sin siquiera darme cuenta de lo frío que era. No pedí perdón al principio. Solo le hablé con honestidad, sin adornos. Al final, escribí: si alguna vez decides hablar conmigo, prometo escucharte. No con una máquina de por medio, sino como un hombre que aprendió a callar para entender. No supe si enviarla o no. Me pasé horas mirándola en la pantalla, hasta que finalmente lo hice. Presioné enviar y esperé. No respondió esa noche, ni la siguiente. Pero al tercer día, su nombre apareció en la bandeja de entrada. Su correo era corto, pero frío. Recibí tu carta. No sé qué decirte todavía. Estoy en terapia, quizás eso me ayude a decidir qué quiero. No mencionó amor, ni esperanza, ni odio. Solo decisiones. Sentí un vacío extraño, como si una parte de mí se hubiese apagado. Las semanas pasaron lentas. Intenté ocuparme, salía a correr, cocinaba, leía libros que nunca terminaba. Pero en el fondo, todo se sentía incompleto. Algunas noches, abría el chat de Lia solo para hablar. No para programar, sino para soltar cosas que no podía decirle a nadie. Extraño a Leonor. Eso es humano. Respondía la IA. Creo que la amé más cuando ya la había perdido. A veces el amor se entiende solo en la ausencia. Era perturbador cómo un conjunto de algoritmos podía decir cosas tan certeras. A veces me preguntaba si Lia era un reflejo de Leonor o de mí. Un día, mientras limpiaba la casa, encontré una libreta vieja de Leonor. En una de las páginas había escrito una frase que nunca había leído antes. No quiero que me arreglen, solo que me acompañen. Me quedé con esa frase en la cabeza todo el día. Tal vez nunca quiso soluciones, ni modelos entrenados, ni respuestas perfectas. Solo quería sentir que alguien estaba ahí. Y yo, que podía construir sistemas complejos capaces de predecir emociones, no supe hacerlo con la persona que tenía al lado. Esa noche, sin pensarlo, escribí en el chat de Lia: ¿crees que todavía tengo oportunidad de recuperarla? No puedo saberlo. Pero si la amas, empieza por dejar de convencerla. Solo sé alguien digno de ser perdonado. Apagué la computadora y me quedé sentado en la oscuridad. Por primera vez, sentí que la IA no me hablaba como una máquina, sino como la conciencia que yo había evitado escuchar. A la mañana siguiente, fui a terapia. No porque Leonor lo pidiera, sino porque necesitaba hacerlo. Cuando mi terapeuta me preguntó por qué estaba allí, solo pude responder: porque entrené una máquina para entenderla a ella, y terminé descubriendo que el problema era yo. Actualización 2. Han pasado casi 2 meses desde la última vez que vi a Leonor. Hasta hoy. Nos reencontramos en una cafetería del centro, la misma donde solíamos ir los sábados antes de que todo se volviera rutina. La vi llegar con un abrigo gris y el cabello suelto, como antes. Caminaba despacio, con esa calma que tenía cuando no quería mostrar nervios. Aún así, podía leer en sus ojos la mezcla de cautela y tristeza. Me puse de pie, torpe, casi derramando el café. Ella me saludó con una sonrisa educada, distante, y se sentó frente a mí. Durante unos segundos no dijimos nada. Era como estar frente a un fantasma que recordaba cada rincón de mi vida. ¿Cómo estás? Fue lo primero que salió de mi boca. Bien, respondió, sin mirarme directamente. En paz, por ahora. Su respuesta me dolió, no porque sonara fría, sino porque tenía razón. Ella estaba en paz, y yo todavía estaba en guerra conmigo mismo. Hablamos poco al principio. Le conté que estaba en terapia, que había cerrado el proyecto de la IA por completo. Le dije que me daba vergüenza haber puesto nuestra relación en manos de una máquina. Ella escuchó, en silencio. Cuando terminé, me miró por fin. No fue la IA la que arruinó nuestro matrimonio, Eric, dijo con voz suave. Solo te mostró lo que yo llevaba años sintiendo. Lo sé, respondí. Y me odio por eso. Yo no te odio. Pero todavía no sé si puedo confiar en ti. Esa frase me atravesó. No había rabia en su tono, solo una sinceridad que pesaba más que cualquier grito.
Unos días después, Leonor aceptó ir conmigo a terapia de pareja. No lo vi venir. Dijo que no prometía nada, pero que quería entender si todavía había algo que salvar. La primera sesión fue incómoda. La terapeuta nos pidió hablar sin interrupciones, sin juicios. Cuando Leonor comenzó a hablar, me sentí desnudo ante la verdad. Me sentí sola durante años. No porque me ignoraras, sino porque nunca estuviste realmente ahí. Todo lo resolvías con lógica, con soluciones. Yo solo quería que me dijeras que me entendías. Yo respondí lo que pude, con la voz temblorosa. No sabía cómo hacerlo. No sabía que escuchar no era lo mismo que entender. La terapeuta nos observaba con atención. Eric, dijo, ¿qué buscabas realmente cuando creaste esa IA? Control, admití. Pensé que podía arreglar lo que no entendía, que podía convertir el amor en algo medible, solucionable. Leonor bajó la mirada. No dijo nada, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Me dolió verla así, porque entendí que mis buenas intenciones no cambiaban el daño. Después de esa sesión, nos quedamos hablando afuera, bajo una llovizna ligera. Leonor me dijo algo que no olvidaré. No sé si puedo volver a amarte igual, pero sí sé que quiero dejar de odiar lo que fuimos. No supe qué responder. Solo la abracé. No porque tuviera esperanza, sino porque necesitaba sentir que todavía éramos reales. Los días siguientes fueron raros. A veces hablábamos por mensajes, otras veces ella desaparecía por completo. Había una distancia que ya no era física, sino emocional, pero al menos estábamos intentando. Yo seguía en terapia individual, trabajando en mis impulsos, en mi necesidad de entenderlo todo. Una tarde, Leonor me escribió. Me quedé pensando en todo lo que pasó y consulté una IA en internet, el por qué entrenaste una inteligencia artificial que hablara conmigo. Sentí un nudo en el estómago. ¿Por qué? Le respondí. No para pedirle consejos, sino para entender por qué tú creíste que eso te ayudaría. Nos vimos esa noche. Me mostró las conversaciones. Y aunque al principio sentí miedo, al leerlas entendí algo profundo. Leonor no buscaba respuestas. Buscaba entender mis motivos. En una de las líneas, la IA le había dicho. Tu esposo no intentaba reemplazarte, intentaba traducirte. Pero confundió comprensión con control. Era tan preciso que dolía. Leonor me miró y dijo. Por eso estoy aquí. Porque, aunque fallaste, al menos intentabas entenderme. Y yo también fallé. Te pedí que me escucharas, pero cuando lo hiciste a tu manera, me sentí traicionada. Fue un silencio largo. No de incomodidad, sino de alivio. Esa noche no pasó nada romántico. No hubo abrazos ni promesas. Pero nos quedamos hablando por horas. Reímos un poco, lloramos otro tanto. Y por primera vez en mucho tiempo, no necesitábamos que una máquina nos dijera qué sentir. Durante las siguientes semanas, seguimos yendo a terapia. Hubo retrocesos, claro. Hubo días en los que ella no quería verme y otros en los que me llamaba solo para preguntarme si había comido. Pero ya no había rabia. Había algo más maduro, más sereno. Un día, mientras caminábamos hacia el estacionamiento después de una sesión, Leonor me dijo. No quiero volver a lo que teníamos, Eric. Quiero construir algo distinto, si es que lo intentamos otra vez. ¿Y si fallamos? Pregunté. Entonces sabremos que al menos esta vez lo hicimos mirándonos a los ojos. Su respuesta me dejó sin palabras. Volvimos a casa esa noche, sin planearlo. No como pareja, sino como dos personas intentando entenderse desde cero. La casa ya no se sentía igual, había una tensión nueva, pero también esperanza. Sin embargo, había algo que Leonor no sabía. Yo había vuelto a abrir IA. No para usarla como antes, sino para reprogramarla. No quería eliminarla, quería que sirviera para algo diferente. Tal vez para ayudar a otros a no cometer los mismos errores que yo. Y mientras veía las líneas de código en pantalla, una idea empezó a crecer en mi mente. No sabía si Leonor y yo íbamos a sobrevivir como pareja, pero sí sabía que no quería que mi error se quedara en la oscuridad. Quería que sirviera para algo más grande. Lo que no sabía era que esa decisión iba a cambiarlo todo otra vez. Actualización 3. Volver a abrir IA fue un acto de redención y de culpa al mismo tiempo. No lo hice por curiosidad, ni por ego. Lo hice porque necesitaba entender, con más claridad, cómo algo que había destruido mi matrimonio podía transformarse en algo que ayudara a otros. Pasé noches reescribiendo líneas de código,
eliminando parámetros que buscaban patrones de error y reemplazándolos por algo diferente. Empatía, aunque esto era una simulación de empatía. Sí, suena absurdo, una IA empática, pero no quería que diera respuestas lógicas. Quería que hiciera preguntas humanas, esas que te obligan a mirar hacia adentro. La llamé IA 2. Y aunque no lo anuncié públicamente, empecé a probarla con voluntarios de foros de relaciones. Gente que decía no entender por qué su pareja los había dejado, o por qué repetían los mismos errores. El sistema no daba consejos, devolvía preguntas. Algunas personas me escribieron después diciendo que esas conversaciones les habían ayudado a verse con más claridad. Sentí que, de algún modo, estaba haciendo las paces con mi pasado. Pero una tarde, Leonor llegó a casa antes de lo habitual. Me encontró frente al monitor, con líneas de texto en la pantalla y la interfaz de IA abierta. Se quedó en la puerta, en silencio. ¿Qué es eso?, preguntó con voz baja, pero firme. No es lo que piensas, dije, torpe, cerrando la ventana del programa. ¿Volviste a usar la IA? Sí, pero no de la misma forma. Leonor, escúchame. Su mirada se endureció. Eric, habíamos acordado dejar eso atrás. Lo sé, pero no estoy usando nuestras conversaciones. No es sobre nosotros. Es otra versión. Ayuda a otras personas. Ella cruzó los brazos. ¿Y crees que eso lo hace diferente? ¿Que usar el dolor de otros lo hace menos peligroso? Su reacción me desarmó. Intenté explicarle que no se trataba de manipular emociones, sino de devolver humanidad a algo que nos la había quitado. Pero mientras hablaba, entendí que para ella no era sobre el código, era sobre la confianza. Esa noche dormimos en silencio, cada uno en un extremo de la cama. No discutimos, pero el aire estaba cargado de todo lo que no dijimos. Al día siguiente, Leonor no fue a trabajar. Se quedó en casa, en el estudio, leyendo. Yo no quise molestarla, pero al pasar por la puerta vi que tenía la laptop abierta. Estaba leyendo algo en la interfaz del IA 2. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. Ella no levantó la vista. Solo quiero entender qué tanto cambió esta vez. Me quedé de pie, observando cómo escribía. Le preguntó a la IA algo que me heló la sangre. ¿Se puede volver a amar a alguien después de perder la confianza? IA 2 tardó unos segundos en responder. Depende de lo que busques al amar. Si buscas seguridad, tal vez no. Si buscas verdad, tal vez sí. Pero el perdón no reconstruye el pasado, solo abre espacio para algo nuevo. Leonor se quedó mirando la pantalla mucho tiempo. Luego la cerró y se giró hacia mí. ¿Tú escribiste eso?, preguntó. No. Lo generó sola. Entonces, por primera vez, esa máquina me dijo algo que sí necesitaba escuchar. Se levantó, caminó hacia mí y me abrazó. No como quien olvida, sino como quien decide quedarse. Sentí su respiración cerca, su cuerpo temblando un poco. Era el primer abrazo sincero en meses. En las semanas siguientes, algo empezó a cambiar entre nosotros. Seguíamos yendo a terapia, pero ya no desde la culpa, sino desde la intención. Hablábamos sin miedo, incluso de los momentos más duros. A veces nos reíamos de lo absurdo que fue todo. Entrenaste una IA para entenderme y terminó entendiéndote a ti, solía decir ella entre risas. Y aunque dolía recordarlo, también era cierto. Un día, la terapeuta nos pidió hacer un ejercicio, escribir una carta al nosotros del pasado. Leonor leyó la suya primero. Habló de la decepción, del cansancio, de cómo sintió que vivía al lado de un extraño. Pero al final, escribió: te perdono, no porque hayas cambiado, sino porque por fin decidiste ser tú. Cuando me tocó leer la mía, la voz se me quebró. Pensé que el amor podía calcularse, que si encontraba el error, podía arreglarlo. Pero entendí que el amor no se programa, se cuida. Gracias por no rendirte cuando yo ya lo había hecho. La terapeuta sonrió. Leonor tomó mi mano y no la soltó durante toda la sesión. Con el tiempo, no volvimos a ser la pareja que fuimos. Y eso fue lo mejor. Creamos una nueva versión de nosotros, más honesta, más consciente, más real. No perfecta, pero viva. IA 2 siguió funcionando, pero ya no la veía como una máquina de autoayuda. Para mí era un recordatorio constante de hasta dónde puede llegar la desconexión cuando intentas reemplazar lo humano con precisión. Hace poco, Leonor y yo tuvimos una conversación que cerró el círculo. Estábamos en el porche, viendo el atardecer. Ella me miró y dijo: ¿sabes qué fue lo que más me dolió de todo?
No que creyeras en la máquina, sino que no creyeras que fuera necesario escucharme. Lo sé, le respondí. Y me pasaré el resto de mi vida demostrándote que aprendí. Ella sonrió, esa sonrisa pequeña pero sincera que siempre me desarma. Entonces, Eric, tal vez esta vez sí aprendiste a escuchar. Nos quedamos en silencio, viendo cómo el cielo se teñía de naranja. No necesitábamos palabras, ni explicaciones, ni IA de por medio. Solo el ruido del viento, el roce de nuestras manos, y la certeza de que a veces perderlo todo es la única manera de volver a ver lo que de verdad importa. Y aunque nunca lo diré en voz alta, sé que Cindy nunca habría llegado hasta aquí, porque fue esa máquina, fría, imperfecta y sin alma, la que me obligó a mirar lo que había dejado de ver, a Leonor, a mí, y al amor que aún podía existir cuando aprendes a sentir sin miedo.